Bueno, pues buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta, nuestra tercera plática de nuestro ciclo virtual El adulto mayor, la pandemia y la nueva normalidad. Nosotros somos la Cátedra del Adulto Mayor y el día de hoy nos acompaña la Red Latinoamericana de Cuidadores. Y en esta ocasión hablaremos sobre el cuidado y el autocuidado de adultos mayores con distintos niveles de dependencia. El universo de los cuidadores y los cuidados es muy amplio y es muy común que en este servicio todos los esfuerzos o la mayoría de los esfuerzos se vuelquen hacia la persona que es cuidada, muchas veces olvidando las necesidades del cuidador. Esto ocasiona a veces algunas problemáticas que se pueden ir atendiendo, pero que sobre todo se pueden prevenir. Algunas preguntas que nos podemos hacer son cómo cuidamos mejor y sobre todo cómo nos cuidamos mientras cuidamos. El día de hoy, con las circunstancias especiales que estamos viviendo, es importante tener claro cuáles son las alternativas y las estrategias que podemos llevar a cabo. Y para eso nos acompañan desde la Red Latinoamericana de Cuidadores el maestro Juan Carlos Fernández Díaz. Él es director general de la Red Latinoamericana de Cuidadores, cuidador integral, magíster en Administración y Planificación Educativa, especialista en Telemática y Gestión, ingeniero de sistemas, director de la estrategia Yo También Puedo, conferencista internacional y docente universitario. También nos acompaña Claudia Lucía Ramos Enciso. Ella es especialista en cuidados paliativos, directora ejecutiva de la Red Latinoamericana de Cuidadores, directora de la estrategia Yo Te Apoyo, conferencista internacional y docente universitaria. Les explico cómo funciona la sesión de hoy. Primero tendremos una exposición de alrededor de 30 a 40 minutos y después pasamos a una sesión de comentarios, preguntas y respuestas. Pues, profesores, todos suyos. Muchas gracias, Julio. Antemano, darle las gracias por la invitación y esperamos que lo que podamos compartir con ustedes sea de beneficio para todos. Agradecerle mucho a la Cátedra del Adulto Mayor. Hemos estado siguiendo estos últimos días la labor que hacen, es muy interesante y aprovechamos para ponernos a sus órdenes. Hoy vamos a hablar un poco al inicio para contarles un poquito qué es lo de la red. Luego les comentaremos la vista del cuidado del adulto mayor desde nuestra perspectiva y luego les hablaremos ya como tal de los autocuidados. La Red Latinoamericana de Cuidadores es una institución sin ánimo de lucro, una red que trabaja por el beneficio de los adultos mayores o comunidades vulnerables, porque no solamente trabajamos con adultos mayores, sino con comunidades vulnerables. Estamos en 17 países trabajando por el bienestar de los cuidadores y de estas comunidades. Para nosotros es muy importante el cuidado como tal. Y para eso entonces nosotros definimos el cuidado y nos vamos a enfocar en el adulto mayor en 3 niveles. Tenemos 3 tipos de cuidadores, que es el cuidador formal, el cuidador principal y el cuidador informal. El cuidador formal como tal son todos los médicos, psicólogos, todas estas personas que nos guían el camino más aconsejable para cuidar a la persona. Ellos son los únicos que pueden dar los lineamientos para intervenir el trabajo día a día con los adultos mayores. Como les digo, puede ser el médico, el psicólogo, el trabajador social, el mismo enfermero, que guía el trabajo con el adulto mayor. Luego viene el cuidador principal, que es el cuidador de la familia, la persona responsable del adulto mayor. Cuando el adulto mayor ya no funciona netamente, pues normalmente en la familia hay una persona que se encarga y es el que toma las decisiones de lo que va a pasar con el adulto mayor. Cómo se le va a cuidar, dónde va a estar, qué actividades se le van a hacer, todo de la mano del cuidador formal. Y después viene el cuidador informal, que es la persona que está todos los días con el adulto mayor. Los cuidadores principales, o sea, el cuidador familiar, también, y se ve en Latinoamérica muchas veces, que es el mismo cuidador informal.
ellos, aparte de saber manejar al adulto mayor desde el punto de vista higiénico, de alimentación y de dar medicamentos, así el adulto mayor esté funcional, que no esté, pero si sufre de la tensión o si de pronto tiene diabetes, esta persona tiene que saber cómo suministrarle los medicamentos. Pero aparte de todo eso, también tiene que saber cómo manejar el tiempo libre del adulto mayor, que si le gusta, por ejemplo, la música, que si le gusta hacer deporte, que si le gusta salir, que si le gusta leer, mirar todo ese campo para que el adulto mayor tenga una vida digna y completa, que no quiere decir, como la mayoría que estamos aquí, que somos ya todos, que cuando uno es adulto mayor tiene que ser una persona aburrida, deprimida. No, al contrario, los últimos años de vida tienen que ser plenos y con todo lo que hemos aprendido en la vida, de lo bueno y lo malo, poderlo expresar en nuestros últimos años de vida de una forma plena y poder ser felices como tal. Y si somos plenos y felices, obviamente los que están alrededor también lo son. Pero entonces aquí viene un punto importantísimo para los cuidadores. Muchas veces los cuidadores pues arrancan de ser el cuidador principal, el cuidador familiar y no están preparados, porque pueden tener todo el amor del mundo, pero no están preparados para hacer esos cuidados. No es lo mismo tener un adulto mayor, acompañar a un adulto mayor funcional, que esté pues, de pronto que ya no camina tan rápido como antes, pero tiene su memoria perfecta, tiene a cuidar a una persona ya con Alzheimer, una persona con diabetes, una persona con Parkinson, una persona con artritis. Cada una de estas condiciones van haciendo que el cuidador tiene que ser una persona que debe tener competencia para trabajar ese tipo de personas. Y no, porque todos, así tengan las dificultades que tengan, pueden y merecen tener una vida plena. Entonces el cuidador tiene que saber cómo manejar esas situaciones para ayudarle al adulto mayor. Cuando nosotros como cuidadores informales o el cuidador principal que está haciendo las labores, hacemos el trabajo como debe ser, responsablemente. Nuestro eslogan es ser cuidador es un acto responsable de amor. O sea que si trabajamos con responsabilidad, si mensualmente cuando acompañamos al adulto mayor a la cita médica, nosotros le llevamos las bitácoras, los registros, cómo se ha comportado la persona, pues el cuidador formal, el médico, el psicólogo, él pues va a darse cuenta que el cuidador es una mano de derecha del trabajo de él. Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo y claro. Cuando viene la incontinencia, eso no es que llegó de un momento a otro. Pero si nosotros tenemos el cuidado, repito, así sea el familiar o así uno mismo como adulto mayor, que empieza a no contener, entonces puede avisarle al médico o a su cuidador. Y si le avisan al médico con tiempo, pues no va a ser como normalmente que pasa, que entonces el remedio es que le pongan pañales. Puede haber un tratamiento. Entonces, esto es un trabajo mancomunado para el bienestar del adulto mayor. ¿Y qué más le vamos a decir si cuando el cuidador, vuelvo y repito nuevamente que si ya sea cuidador informal o cuidador principal, está trabajando con un adulto mayor que pues ya está desahuciado, está en sus últimos días, que son los cuidados paliativos, donde uno tiene que saber, el cuidador, manejar esto de una forma muy profesional, muy clara, donde las creencias propias del mismo cuidador en los diferentes ámbitos, puede ser religioso, puede ser de la medicina, de uno tiene que lo que uno piensa dejarlo a un lado porque la persona que necesita todo el apoyo y toda su condición humana para que pueda estar sus últimos días medianamente tranquilo, que eso es lo que se busca. El cuidador es una persona muy responsable. Si el cuidador
es de las personas que no lo deja hacer a la persona que está con la enfermedad, que está en las últimas, no lo deja hacer ni hacer lo que él quiere y está convencido que es lo que quiere, lo que hace es amargarle sus últimos días. Yo siempre pongo este ejemplo que es pesado porque en nuestra Latinoamérica, que somos tan católicos, y allá en México sabemos que el catolicismo también es complicado, pero si la persona, si el adulto mayor es otra religión, mormón, lo que quiera, toca respetarle eso. Y así yo crea en la Biblia, crea lo que yo crea, toca respetar lo que cree el adulto mayor, pues para que se pueda sus últimos días estar tranquilo y dar ese paso a lo que creamos todo que pasa después de la muerte, la pueda dar tranquilo. Pero estos ejemplos que estoy dando son extremos, pero para que ustedes vean la importancia del cuidado. Y cuando uno es adulto mayor y es funcional, que no tenga un Alzheimer, una demencia, también tiene que ser consciente de todo esto que le estoy diciendo para que construyan una vida digna y feliz. Nosotros los adultos mayores, yo digo nosotros porque me falta ya muy poquito para llegar allá, merecemos ser felices y todo lo que aprendimos en la vida, todo lo que hicimos en la vida, poderlo disfrutar. Ya vamos a tener el tiempo para pensar, para hacer las cosas que uno quiere de verdad, responsablemente. No es para ahorita con lo del COVID y eso, entonces que me salgo a los centros comerciales sin tapabocas y esas cosas. Uno tiene que ser responsable y más en la condición de que es adulto mayor, que tiene unas limitaciones, pero también tiene unas cosas muy positivas. Y así sea que uno como adulto mayor se esté cuidando, o los cuidadores tienen que ser conscientes de ese potencial que tiene el adulto mayor. Cuando el adulto mayor, nosotros dentro de la red latinoamericana, una cosa que decía Julio, trabajamos proyectos productivos. Cuando son de índole agropecuaria, ayudamos a que los cuidadores tengan huertas caseras y los adultos mayores, con la supervisión de los cuidadores, huertas caseras y todas estas cuestiones, y no hay nada más bonito que ver al adulto mayor viendo que su trabajo, lo que hizo, se lo valoran, tanto él, la familia, la comunidad y los vecinos. Y son actividades que no cuestan mucho dinero, solamente necesitan un tiempo y mucho amor. Eso del amor es fundamental. Pero entonces ya para concluir mi parte y dejar a la Claudia, es comentarles eso. El cuidado arranca de nosotros mismos. Los que estamos acá, que todavía no somos adultos mayores, uno se está empezando a cuidar para eso. Desafortunadamente en nuestra sociedad, los jóvenes, los adultos menores, no pensamos en que vamos a llegar a adultos mayores. Abusamos del trago, de la droga, todo eso. Pero si uno no lleva una vida sana, seguramente cuando llegue adulto mayor va a tener unos mejores años. Y cuando está un adulto mayor, pues también debe cuidarse, pero no olvidarse nunca de vivir su plenitud y hacer lo que le gusta. Si le gusta la música, escuchar la música. Si le gusta escribir, si le gusta dibujar, hacer lo que le gusta. Si le gusta charlar con los amigos, si le gusta jugar cartas, no dejar eso. Uno de adulto mayor muchas veces se vuelve solo, se vuelve antisocial. Esto me gusta de lo que hablaba Julio ahorita cuando comenzamos a contarnos un poquito, que ustedes se reúnen y tienen actividades, ahorita los están haciendo virtualmente, pues por las condiciones sanitarias que tenemos, pero él nos decía que ustedes se reúnen periódicamente, hacen actividades. Es una cosa que no pueden dejar perder y los felicito que pues dentro de este momento lo estén haciendo virtualmente. Y no solamente son charlas de educación, están reunirse a jugar, a hacer una cantidad de cosas que podemos hacer por medio de la tecnología. Porque la tecnología también la estamos diciendo que todo es malo. No, la tecnología es buena si la sabemos usar y en beneficio de nosotros. Entre esas cosas, nosotros dentro de la red estamos pensando ya, caminando, haciendo un programa para alfabetización en informática para cuidadores, para que sean un apoyo para los adultos muy mayores en tecnologías nuevas.
no más con realidad aumentada, con sonido binaural, que puede ayudar a las personas que tienen problemas de oído, que son muy sencillas y les podemos ayudar con la tecnología. Eh, Hasta aquí voy yo en la parte del cuidado, pues ya la doctora Claudia. Para el final estoy aquí atento también para las preguntas y le repito, estamos a sus órdenes y los felicito por estas ideas que tienen de seguir reunidos y cuenten con nosotros para que los podamos colaborar. Entonces, Claudia, por favor, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Bueno, un saludo muy especial a todas estas personas que nos están viendo y escuchando en este tema tan bonito y tan necesario como es el cuidado. Es un tema que nos vincula a todos desde que nacemos, desde que desarrollamos la vida, sin ningún tipo de discriminación. Es decir, todos vamos a estar en ese tema, vamos a abordarlo de esa manera y lo único que tenemos que darnos cuenta es en qué situación estamos cada uno de nosotros. Hablábamos de cómo a partir de ser cuidador va a generar un estrés o va a generar algún tipo de problemas y que de pronto también van a requerir mi atención y mi cuidado. Entonces el tema que vamos a abordar ahorita del autocuidado corresponde a las dos partes. ¿Qué es el autocuidado y por qué es tan importante? El autocuidado es como esa pregunta que me tengo que hacer diariamente desde que tengo uso de razón en cómo estoy yo, cómo me siento y qué es lo que tengo que hacer. Entonces, en ese orden de ideas, uno se va desarrollando desde su formación y desde cómo se conoce a sí mismo desde su parte física, principalmente de su parte mental y de su parte espiritual también, o esa parte que te habla constantemente y te dice qué es lo que tienes que abordar. Entonces, en este momento, cuando nosotros estamos hablando del cuidado, cuando el tema del cuidado se vuelve tan frecuente en la historia de todos, en las noticias, en los vecinos, en nuestra conversación familiar y todo, pues cobra relevancia porque seguramente lo estamos viendo desde otra perspectiva y desde otro momento como es este, que es un poquito agobiante, que es angustiante y que va a requerir que nosotros tomemos una posición de las informaciones que vamos a recibir sobre el tema, sobre la información del cuidado, sobre lo que me concierne a mí, de lo que me importa a mí y de lo que tengo que abordar. Entonces, nos va a pasar que entramos a una época en que el aislamiento es continuo, o sea, ya no es ese aislamiento que nosotros podíamos tomar como decisión, sino ya nos tocó quedarnos en casa en situaciones cada uno particulares. Lo que se pide en este momento, lo que les pido yo en este momento para poder entender el tema es, pues miren a su alrededor y dense cuenta cómo están viviendo, con quién están viviendo, y si esa es la situación que nos tocó y nos toca abordar, la debemos tomar con la mayor amabilidad posible. Es decir, tratar de que esto sea lo más llevadero y lo más productivo posible para todo nuestro sistema de salud. Entonces, sabiendo que ya estamos acá, sea como cuidadores o como personas que necesitamos cuidado, que realmente yo creo que somos todos, porque de alguna manera siempre estamos necesitando que se nos apoye o que se nos ayude con ciertas circunstancias, con ciertas necesidades físicas que podamos tener. Entonces, yo creo que no hay un ser humano que no requiera una conversación, que requiera otro para hablar, que requiera otro para de pronto que le diga cómo se ve, o que le diga si está rica o no está rica la comida. Eso es una parte inicial de lo que es el cuidado. Así que cuando Juan Carlos hablaba perfectamente de todas esas diversas situaciones en que está el adulto mayor, que estamos como adulto mayor en distintas circunstancias, ya sea por enfermedad, por accidente, por alguna razón que nos haya mermado ciertas capacidades, que nos las haya limitado, nos pone en una situación de lo que nosotros llamamos una población vulnerable. Somos vulnerables a no alcanzar cosas, a no tenerlas, somos vulnerables a de pronto no poder decirlas o por alguna limitante
que haya pasado que nos lleve hacia otro momento. Y entonces ahí es cuando nos reconocemos nosotros como con necesidad de ayuda. Para eso es muy importante formarse, no es simplemente hacer las cosas que yo considero son buenas para otro, sino necesito formarme, necesito saber cómo puedo hacer mejor las cosas. Muchas veces, cuando hablábamos de la clasificación de los cuidadores, en esa formación vamos a aprender cosas tan sencillas como facilitarnos el hecho de tender una cama, de ayudarnos cómo organizar las ropas o las cosas que vamos a utilizar en primera necesidad. Aunque eso parece extraño, sí facilita mucho y libera mucho el estrés que puede ocasionarnos todas esas labores diarias y a organizarnos mucho mejor. Eso no es solamente para los cuidadores formales, informales, principales, sino para nosotros mismos. Darnos cuenta de cómo nos podemos facilitar la vida diariamente, cómo podemos hacer que las cosas nos den que todo el trabajo, las labores diarias nos dejen ese espacio para seguir viviendo y siquiera para poder conversar con nosotros o con los demás. Así que estamos hablando de distintas necesidades, vamos a hablar de unos conceptos que manejamos mucho con mucha frecuencia, como es la autonomía, como es la dependencia, y llevarlos a esa autonomía y esa dependencia, llevarlos a lo que es la realidad. La autonomía no solamente está como concepto de lo que yo puedo hacer, de lo que yo alcanzo a hacer, no. La autonomía también tiene que ver con las decisiones que yo voy a tomar o que yo he tomado o cómo he llevado mi vida. Así como lo dijo Juan Carlos, nosotros hemos tenido una vida, hemos desarrollado unas labores, una profesión o una habilidad. Eso nos ha hecho ser como somos y eso nos tiene que decir mucho de lo que vamos a pretender en caso tal de que las cosas tomen otra dimensión, tengamos otras dificultades. Así que esa autonomía la podemos ejercer a partir de las decisiones, de conversarlas con las personas, de decírselas a nuestros hijos, a nuestros compañeros, de tener esas conversaciones de qué me gustaría, cómo me gustaría, recordar qué música me gusta, qué me hace sentir bien, y esas conversaciones de relación que hace que las personas puedan tener más confianza. Usar un recurso como desde ahora saber cuál es la persona en la cual yo confío, de la cual yo siento apoyo y a la cual yo de pronto le puedo decir, oye, si me pasa tal cosa, yo querría esto, yo querría lo otro. Eso es un uso de una herramienta fácilmente que está al alcance de todos y que nos puede ayudar a tener bastante autonomía en caso tal que llegáramos a tener una limitación o una discapacidad o una enfermedad que nos limite la comunicación. En ese orden vamos a una dependencia. Las dependencias son muchas, emocionales, físicas, económicas también. Esas dependencias también tienen que ver con si yo cómo voy a conseguir ese cuidado, cómo lo voy a dar, cómo lo voy a recibir. Es también necesario tenerlo en consideración en tanto estemos conscientes, en tanto sepamos cómo estamos viviendo las situaciones y poderlas compartir. Eso nos va conformando lo que significa ser vulnerable y que nos confronta con la realidad. Ahora, en esta realidad que estamos viviendo, que se llama pandemia, que se llama virus, que se llama enfermedad, que se llama esa cosa extraña que de pronto nos invadió y nos dejó a nosotros quietos, en algunas razones distanciados de familias, distanciados de pronto en un aislamiento que ha sido complejo, vamos a tener que tomar también la posibilidad de usar recursos, de cómo voy a usar esos recursos para poder hacerlo y aliviar las cosas. Así que, como se dice, hay demasiada información, hay demasiadas cosas que se dicen que generan miedo, que generan angustia, que de pronto comienzan a cuestionarme sobre qué es lo que yo tengo que hacer para que esté mejor o no mejor, si me tomo esto, si no me lo tomo, si no recibo a esta persona, y seguir las directrices que en este momento las autoridades quieren hacer. Entonces, cuando uno quiere hacer esas cosas, pues simplemente pregunta. Debe encontrar una persona, debe encontrar
estos recursos como la tecnología, como estos espacios de la cátedra del adulto mayor, como todas esas informaciones que pueden ser amables conmigo, que me pueden ayudar y acudir a todas estas personas que de pronto sí me van a tratar o por lo menos de ayudar en absorber todas mis dudas o poderme darme alternativas. Yo pienso que hay muchas cosas que de pronto no podemos llevar a la realización, de pronto no tenemos la tecnología, pero alguien nos invita o alguien nos lleva o alguien nos trae, entonces esta es una oportunidad para que eso sea realizable. Entonces, uno de los principales recursos para el autocuidado es la información, es la formación y es esa actitud que yo tenga de no olvidar qué es lo bueno o qué es lo correcto. Sigue siendo bueno alimentarme bien con los recursos que yo tenga o con la nutrición que yo haya llevado en mi vida o con lo que yo tenga al alcance de mi mano. Sigue siendo bueno el mantener un aseo y una presentación adecuada y tener las cosas en orden. Sigue siendo bueno conversar. Sigue siendo bueno tener buenos sentimientos hacia los demás. Sigue siendo bueno tener la oportunidad de abrazar a alguien. Sigue siendo bueno tener la posibilidad de querer lo que está a mi alrededor, en mi casa, mis matas, mis plantas, mis hobbies, mis programas de televisión, seguir teniendo ese tiempo y tratar de que eso sea lo más amable conmigo, lo que yo considero amable, lo que me produzca cierta felicidad y cierta tranquilidad. Seguramente ya no habrá muchos ruidos, no habrá muchas fiestas, pero eso no quiere decir absolutamente nada que yo no pueda estar feliz y contento en este tipo de cosas. Hay una readaptación a los roles, por supuesto. Yo tengo que, si ya no estaba en casa todo el tiempo y estoy todo el tiempo, pues eso va a ocasionar que tenga otro tipo de adaptación, manejar espacios. No todos sabemos con precisión que tienen unos espacios amplios. Los que los tengan deben aprovecharlo, pero eso va a hacer que yo de pronto me dé cuenta o valore qué es lo que está pasando a mi alrededor y lo tenga como un beneficio y como algo que me puede dar una oportunidad. Como decía Juan Carlos, hay muchas normas como conservar la mascarilla, nosotros en Colombia le decimos el tapabocas, el aislamiento, conservar las normas y seguirlas seguramente nos va a ayudar sin sentir tanto agobio ni que me los están imponiendo, sino que yo lo considere como algo que es favorable para mí. Entonces, eso es absolutamente importante. Dentro de lo que significa la comunicación entre cuidadores y la persona que cuida, o en la comunicación de yo como adulto mayor en casa, hablando con mis hijos, hablando o posiblemente con mis nietos, o hablando precisamente con alguien, con un sobrino que me está cuidando, o con la familia que me está cuidando, yo debo decidir tener una excelente comunicación y tener la oportunidad de preguntar qué es lo que está pasando, expresar los miedos, realmente no importa cuántas veces lo tenga que preguntar, si pasa esto, qué, y para poder liberar todas esas angustias y poder expresar esas emociones que tengo. Y yo creo que este tema no es solamente para este problema de la pandemia, para este aislamiento, sino para el problema de la cotidianidad del desarrollo humano. Es decir, nosotros debemos ser capaces de decir, mira, tengo miedo, yo siento que no camino bien, siento que se me está olvidando algo, porque sí es verdad que uno reconoce qué es lo que le está pasando. Nadie más, nadie mejor que la misma persona para saber qué es lo que le está pasando, qué es lo que le está doliendo, qué es lo que está pensando, qué es lo que está... Y encontrar ese otro que le pueda escuchar, a veces no está en la casa, a veces puede ser el vecino, puede ser un amigo, o puede ser una persona lejana que le puede ayudar con esas dudas, y eso va a ayudar a que, digamos, se tengan menos estrés y se pueden aportar soluciones. Efectivamente, todos los niveles de dependencia, los niveles de funcionalidad son diferentes, pero eso no tiene nada que ver con olvidarse que detrás de todo eso, detrás de toda enfermedad, detrás de un Parkinson, de un Alzheimer, de
debilidad física, no poder caminar o de una artrosis, de todo este tipo de enfermedades que nos van a limitar, siempre hay un ser humano, una persona a la cual nosotros debemos recordar, de la cual debemos recoger su biografía para poder conversar con ellas, mirarlas con respeto, mirarlas con amor. Y finalmente, pues es que no ha dejado de ser lo que es, sino necesita que se vea como un ser normal. O sea, las arrugas, o sea, no hay ninguna diferencia en distancia cuando vemos a una persona mayor, digamos, pelo con las canas, con las arrugas, con las limitaciones, a la forma como podemos ver a un adolescente cuando quiere cambiarse todo su estilo de vida y la podemos ver con diferencia. Entonces hay mucho de ese apoyo personal, de esas decisiones personales, de tomar todos estos referentes y estas posibles ayudas que me da en este caso la tecnología, o que me puede dar mi comunidad, o que me puede dar mi familia, o que me puede dar un amigo, y que me puede ayudar a que todas estas emociones salgan de mí y me puedan ayudar en el autocuidado. Esto mismo pasa para los cuidadores, que finalmente a veces toman decisiones muy particulares, muy hacia lo que ellos quieren y no lo que quiere la persona que están cuidando. Efectivamente, cuidar es un acto responsable de amor, en tanto que responsabilidad significa me voy a encargar, pero me voy a encargar de que esta otra persona a la que estoy cuidando, tenga su autonomía, quiera expresar lo que él quiere. Yo lo voy a ayudar a que escriba su canción, a que haga su pintura, a que haga lo que a su, digamos, puede hacerlo. Unos sobreesfuerzos en las actividades, como le decía Juan Carlos, pueden ser muy invasivos y pueden no pueden resultar favorables ni para la persona que es cuidada ni para el cuidador, y mucho menos, por supuesto, para las personas que están alrededor. Si en caso tal como ha pasado con estas circunstancias, el adulto mayor ha tenido que volver a la casa, con mayor razón tiene que haber un reconocimiento, la familia tiene que darse cuenta en qué estado está, cómo va, qué ha pasado, para poder retomar ese rol. Y asimismo, de pronto, aceptar la extrañeza con la que la persona de pronto puede entrar nuevamente al núcleo familiar, y estas cosas van a ocasionar de pronto estrés, van a ocasionar tensión, y posiblemente esto es lo que vamos a necesitar. Lo que, digamos que si en este orden, si en este nuevo orden y siguen estos aislamientos, estas condiciones de salubridad, para que estemos sanos y podamos corresponder, y mientras encontramos mientras se encuentra la salida médica a este asunto, pues seguramente vamos a tener que formarnos, capacitarnos, mejorarnos, tener un reconocimiento de esos temas que a veces hemos dejado de lado y que no tenemos, de los cuales a veces no queremos hablar. Fíjense que la gente, cuando va a tener su hijo, va y hace sus cursos, si no lo ha tenido, pregunta. Lo más saludable es preguntar. Lo distinto en este sentido es que a veces todo lo que hagamos de pronto no va a mejorar tanto el panorama, y esa es una aceptación que tenemos que tener como sujetos cuidadores y como sujetos propios que debemos ser cuidados. Entonces, hay una gran posibilidad, es muy importante que reconozcamos que tenemos los recursos. Seguramente no todas las informaciones son válidas para cada uno de nosotros. No tenemos Alzheimer o no tenemos esto. Entonces, qué sería lo que yo tengo que buscar? ¿Qué sería lo que yo quiero aprender para ayudar a ese adulto mayor? Y eso es una situación bien importante, porque seguramente al principio de la charla, Julio Antonio nos hablaba de que sí, que están haciendo actividades, que están haciendo cosas. Entonces, a veces no todas las actividades son para mí, pero yo, digamos que debo tener la curiosidad para aceptarlas. Eso es un paso importante, y de pronto voy encontrando que como adulto mayor voy entendiendo muy bien qué es lo que me está pasando y qué es lo que va a pasar al final de la vida, y qué es lo que puedo hacer mejor para estar mucho más saludable y ser feliz. Yo creo que no son escalas, ni son diferenciales, ni son distintos niveles, sino es una situación particular que me tiene que dar la posibilidad de mejorar mis condiciones. Ahora hay muchas condiciones, muchas necesidades
hay formas, pueden haber lecturas, pueden haber aprendizajes nuevos, o simplemente una contemplación de lo que a mí me gusta, de lo que yo he podido hacer toda la vida. Entonces esta parte es muy importante, el autocuidado. Finalmente, como conclusión para poderlo dejar, el autocuidado es autoconocimiento. Siempre es autoconocimiento. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me veo? ¿Qué puedo hacer por mí? ¿Qué puedo comunicar? ¿Qué puedo hacer? Y este tema de la comunicación es muy importante. Recuérdenlo, para ustedes como cuidadores, para hacia el futuro es muy importante que se hablen los temas de cómo se quiere hacer las cosas en caso de que se sucedan enfermedades, en caso de que tenga que ir al hospital, en caso de que me den un diagnóstico difícil, en caso de que por alguna razón me tengo que quedar quieto en un lugar. Entonces, ¿cómo visionarlo? No quiere decir que me va a pasar, anticiparlo no quiere decir que me va a pasar, pero sí va a facilitar muchas circunstancias hacia el futuro para la persona y para los que están alrededor. Entonces creo yo que es eso, autoconocimiento, autocuidado. ¿Quién más va a saber cómo cuidarse sino uno mismo? ¿Quién no va a saber cómo soy yo sino yo mismo? Entonces Juan Carlos decía mucho sobre qué me gusta. Y muchas veces se vuelve una pelea entre que como a ti te gusta o la música de tu época o la música de mi época o como tú veías las cosas. Entonces esas distancias y esas conversaciones tienen que ser muy honestas. Tienen que también ser una búsqueda de parte del cuidador y tienen que también ser una necesidad de comunicación por parte de las personas que necesitamos o que llegamos a tener necesidad de cuidado. Yo creo que es el tema que queríamos compartir desde la Red Latinoamericana de Cuidadores. Es una filosofía de amor, es un acto de responsabilidad, es un acto de formación. Y eso es lo que nosotros hacemos y compartimos diariamente, no solamente con el adulto mayor, sino de todas las poblaciones vulnerables que somos, creo que somos más de las que somos casi todos los seres humanos que estamos vulnerables ante tanta cosa que nos pasa diariamente. Entonces somos vulnerables, pero no somos tan frágiles, no nos vamos a romper tan fácilmente y por eso vamos a poder lograr que las cosas salgan mejor. Hasta aquí yo creo que es lo que quiero compartir desde este punto de vista. Si hay alguna pregunta, si quieren hablar o si Juan Carlos tiene alguna otra idea que compartir o Julio si quiere intervenir. Micrófono. Sí, decía, qué pena. Decía que estoy de acuerdo contigo, que parte de la calidad de vida del adulto mayor es que pueda desarrollar lo que le gusta, unas buenas condiciones de respeto y dignidad. Básicamente eso era lo que quería decir, porque el resto que tú dijiste estoy completamente de acuerdo. Bien, pues no sé si tengan preguntas con el mayor gusto o aportes. Vamos a esperar a ver si tienen alguna pregunta. Por lo pronto aquí tenemos una más o menos. Dice, muchas veces algunos cuidadores tienen problemas con quien cuidan porque suelen como pelearse mucho. Y eso emocionalmente a veces es desgastante. ¿Cómo poder hacer frente a este carácter, digamos, de entre quien cuida y el cuidado? Efectivamente, hay unas personas con un carácter muy fuerte, tanto del cuidador como del cuidado. Esto tiene maneras de mejorarse, tiene maneras de analizarse y por supuesto tiene mucho que ver con lo que decíamos en los campos de formación. Y tiene mucho que ver cómo llego yo
al cuidado, o sea, cómo esa persona que me está cuidando llegó a mi vida. Eso tiene mucho que ver con la información que ha dado Juan Carlos al principio de quién es el cuidador principal y por qué y cómo está, y si es de la familia, pues ese reconocimiento que hace que de pronto a veces se olvida y es muy agresivo, o de otro cuidador que llega sin conocer lo que está pasando. No sé si Juan Carlos quisiera decir otra cosa. No, eso es así, por eso el cuidador, lo que hablábamos al comienzo, el cuidador tiene que ser una persona con esas competencias. Primero, que sepa manejar lo que decimos siempre nosotros en nuestras capacitaciones, que en todas estas actividades que hacemos, en los cursos, sacamos fotos del adulto mayor, todo lindo, que solo le faltan las alitas para que sean angelitos. Pero en la vida, el día a día, como todos, tenemos nuestros días de mal genio, de todas esas condiciones, entonces el cuidador tiene que estar sobre eso, tiene que saber manejar esas situaciones, tiene que saber cuándo guardar silencio, sabe cuándo es dejar al adulto mayor solo, que solamente creen que se haga daño, pero no llegar nunca a confrontarlo porque lo estamos cuidando y no lo podemos agredir por ninguna circunstancia. Bien, muchas gracias. Tenemos otra por aquí más o menos. Aquí en México, cuando empezó la pandemia, nos mandaron primero a confinamiento durante 20 días y todo se preparó para regresar en 30 días, perdón, en un mes. Entonces, muchos confiándose, de los que tenían un cuidador formal, un cuidador contratado, muchos mandaron a ese cuidador a su casa. Y entonces, quien era cuidado, quedó a cargo muchas de esas veces de otro adulto mayor. Entonces, esto complica mucho el cuidado del adulto mayor que se estaba de por sí cuidando y el autocuidado del adulto mayor que se quedó. ¿Qué es lo que se puede hacer ahí o qué se recomienda? ¿Contesto o contestas? Bueno, esa es una de las condiciones, no solamente ahorita, sí, y tú complementas si quieres. Vale. Que durante la pandemia se vivió que el adulto mayor le tocó pues, a la familia hacerse cargo de el cuidador informal que no podía movilizarse estas cuestiones. Y eso ha servido para muchas cosas, entre otras, para que la familia conozca el verdadero estado del adulto mayor, que ahora sí se vea que a mi papá, a mi abuelo sí se le están olvidando las cosas, o mire que sí tiene tal cosa que de pronto no creían antes, y también ha servido para que valoren el trabajo y el cuidado, que no piensan que solamente sentarse al lado del adulto mayor. Pero la condición que ustedes dicen de adulto mayor que le toca cuidar a otro adulto mayor, nosotros en la red estamos trabajando un proyecto de investigación sobre eso, porque también podemos ir a cuidadores de adultos mayores, cuidadores que sus hijos son con capacidades distintas y ya llegaron a ser adultos mayores y les toca cuidar. Es una condición muy complicada, ahí necesitamos las redes de apoyo. Normalmente en todos los municipios tienen entidades que apoyan en estas condiciones, pero también nos toca a nosotros como sociedad civil privada ayudar a estos tipos de personas a sobrellevar estos días en que hacer diario a diario, que es muy pesado y que para un adulto mayor es doblemente pesado. No sé, Claudia, ¿qué más quieras agregar? Es una situación que se está presentando con mucha más frecuencia que de la deseada. Esto nos habla un poquito de la funcionalidad y de lo que les decía yo, de las necesidades desde distintos elementos, desde distintos aspectos, incluso el económico, cuando yo ya no cuento con esa otra persona que puede venir a cuidarme. Entonces hay que tratar de buscar ayuda, de ver esta situación de aislamiento y las cuarentenas, o esto va a ser más frecuente de lo que pensamos. Entonces digamos que hay que empezar a buscar cómo solucionar eso, comunicarse,
Definitivamente la situación de un adulto mayor con respecto a la familia y cuanto respecto a que lo cuidan es compleja, entonces hay que buscar ayuda, hay que manifestarse y tratar de planear que esta situación va a estar un poco más, digamos, más distante de lo que pensábamos que se iba a solucionar. Entonces, yo creo que una de las cosas que hay que hacer es tener en consideración que esto va a demorarse y que va a requerir unos nuevos comportamientos, tanto sociales como civiles también. Entonces, eso sería importante que lo consideren las personas que están en esta situación, que van a demorarse y que van a necesitar capacitarse y buscar ayuda. Si alguien de aquí tiene alguna pregunta, puede activar su micrófono y puede hacer la pregunta, por favor. Sí, muy buenas tardes. Me gustaría preguntar, ya nada más por último, ¿cómo poder apoyar a una persona de la tercera edad que por el momento, debido a esta situación de la pandemia, al ver morir a varios amigos, entró en depresión? ¿Qué pudiéramos hacer desde la parte de la familia? Lo más importante es que sepan si están en contacto directamente con ellos. ¿Cómo los apoyamos? Hablar con la verdad, tocar el tema, dejar que se exprese, es decir, que exprese, si de pronto no lo expresa oralmente, hay una cantidad de actitudes y comportamientos que nosotros podemos leer. Si no los podemos acompañar directamente, pues hay que estar muy constantemente preguntándole, acompañándole, observándolo y hablar con la verdad. Mire, yo creo que a veces la distancia, esto ha sido más difícil porque efectivamente el acompañamiento incluso a la muerte, al lugar de partida, al cementerio, a las exequias, se ha limitado muchísimo, entonces se ha dejado como en el olvido. Entonces, como familia, si quieren apoyarlos, incluso hablar de las personas, recordárselas, decir que se fueron, que igual, pero dejar que converse, dejar acompañarlo en su dolor, digamos, no asustarse porque la persona llora o va a demorarse un poquito en ese proceso. Las demoras son relativas, pero sí hay que hablar del tema, no hay que omitirlo o omitir información. Si está en capacidad de entender que esta es una situación compleja por fuera y que no fue responsabilidad de los más cercanos o que no pudo ir por esto, todo eso hay que estarlo comentando, estárselo diciendo cuantas veces sea necesario. Uno no puede creer que ya porque le habló una vez ya lo entendió, sino definitivamente volvérselo a decir. Si es un familiar cercano, con fotos, con el acompañamiento, hacerle ver que esta situación es lo que pasó y por supuesto acompañarle con la información de la situación actual. No hay que tener miedo de hablar de que se murió, no hay que tener miedo. Por supuesto, si es la familia la que está hablando, sabe los términos en los cuales se puede hablar, es muy respetuoso, es decir, si tienen la costumbre de hablar que se fue para el cielo, que se fue no importa, háblenlo así, pero que tengan ustedes, las personas que están alrededor, la claridad de que están diciéndole lo que esa persona está necesitando. El dolor de las partidas en este momento es el doble de lo que normalmente pasa, y la cercanía, digamos, no se habla de miedo de que esas personas tengan miedo a la muerte, sino saber que alguien se está dando cuenta de que también tienen dolor y que de pronto también están pensando que les va a tocar despedirse prontamente. Para estos efectos hay terapias y con muchísimo gusto, si llegado el caso, podemos asesorarle con mucho gusto. Muchas gracias. Era lo que yo te iba a decir, o sea, hay que buscar redes de apoyo con todo el grupo multidisciplinario que tengamos, o sea, gracias a la herramienta de las redes podemos contar con todos los profesionales de la salud.
Si tú ves que tu adulto mayor está pasando por un momento de estrés porque de verdad está elaborando un duelo con un familiar cercano que no lo pudo despedir, hay que buscar las redes de apoyo. Ahorita hay mucho psicólogo o profesional que por medio de las redes te puede asesorar y en en la situación que le pasa a tu familiar, ¿no? Entonces, es buscar los profesionales que desde tu casa, desde tu computador, te pueden ayudar a cualquier situación de crisis que estés pasando. Yo lo digo porque ahorita mi mami con la ansiedad del encierro, mi mami es docente, una persona muy activa, una persona adulta mayor, y ahorita una psicóloga de acá de Perú la está tratando a ella la ansiedad y el estrés. Entonces, por eso yo corroboro y hay que buscar esas redes, a los psicólogos, al terapeuta, bueno, en fin, para que nos pueda ayudar de esta manera, tanto a nosotros como al cuidador también, ¿no? Porque a veces los cuidadores tienen una sobrecarga, ¿no? Gracias. Muchas gracias, María Pilar, sí, señor. Sí. Pues bien, muchísimas gracias. Aquí en México se habilitaron unos números de teléfono para personas que pierden familiares por el COVID o en tiempo de COVID. Esos números los ponemos al final de la presentación. O si gustan, nos pueden escribir y nosotros le podemos dar el directorio completo. Varios colegios de psicólogos de los estados se unieron a la Federación Nacional de Psicólogos de México para ese tipo de atenciones. Y bueno, si gustan, nos pueden mandar un mensaje a la cátedra y nosotros con gusto les damos esos números. Y si alguien tiene alguna otra pregunta, de igual manera puede desactivar su micrófono y hacerla. Bueno, si no hay más preguntas, no nos resta más que agradecerle a la maestra Claudia y al maestro Juan por su tiempo y por todos sus conocimientos que hoy nos compartieron. Y bueno, sin duda, el trabajo de cuidados es muy importante para toda la sociedad. Y a pesar de que en nuestras sociedades esperemos que sea normal y es hasta esperable cuidar y ser cuidados en la última etapa de la vida, mi cuidado es a través de toda la vida y es mucho mejor y más fácil si me capacito para cuando me llegue el turno de cuidar. Y no debemos olvidar nunca que no estamos solos y debemos hacer es uso de nuestra red de apoyo, nuestros amigos, nuestros familiares, incluso nuestros vecinos, para mantenernos integrados al mundo y poder apoyar y amar de la mejor manera a quien esté en nuestras manos. Y bueno, nosotros somos la cátedra del adulto mayor en México. Mirar el encierro no como encierro, sino como protección, ¿no? Porque es que a veces como que vemos esa palabra como el encierro y creo que nos produce como mucha ansiedad. Yo pienso que estamos protegidos, que tenemos unas redes como herramienta para tener todavía contacto con nuestras familias en épocas especiales, porque imagínense que fuera en el tiempo de antes donde no existirían las redes, yo me imagino que ya sería algo catastrófico, ¿no? Pero ahorita, mirando las cosas positivas, tenemos estas herramientas que de una manera u otra nos acortan la distancia y podemos compartir con nuestros familiares, inclusive sus fiestas de cumpleaños se hacen de manera virtual y me parece bonita. O sea, hay que mirar dentro de lo negativo muchas cosas positivas que nos traen esta cuarentena. Sí. Yo pensaría que eso es importante, pero no olvidar que no todas las personas están en las mismas condiciones y que por supuesto hay muchas cosas que decirlas es más fácil que vivirlas y hacerlas. Entonces no tener miedo a tener también
digamos, reconocer que no es una situación fácil y por supuesto, no se trata de ser negativo, sino lo que les decía y lo que les trataba de compartir, de ver la realidad, de sentirse en su realidad y poderla llevar a la mejor vivencia posible. Gracias, ha sido un placer trabajar con ustedes hoy. Sí, igual muchísimas gracias. Nosotros somos la Cátedra del Adulto Mayor en México. Este día nos acompañó la Red Latinoamericana de Cuidadores. Estamos ampliamente para lo que se necesite y el próximo viernes los invitamos a nuestra plática La violencia doméstica durante la pandemia con la doctora Ana Lluvia García y en unos momentos más les pasamos dónde quedó guardada la grabación de la plática y nos pueden seguir en nuestro Facebook como Cátedra del Adulto Mayor Puebla o facebook.com/Adulto Mayor Puebla. Muchísimas gracias, profes. Seguimos en contacto y para lo que se necesite, aquí estamos también para apoyar. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí a la orden desde Colombia para lo que necesiten. Un abrazo, muy cuidado y que estén muy bien. Gracias, igualmente un abrazo hasta allá y a todos los que nos acompañaron este día. Gracias. Gracias.